aquí con nosotros. Como os comentaba, soy Soledad, la presidenta de la Confederación, que es la confederación que une todas las federaciones, excepto la provincia de Soria, que estamos trabajando para que la federación se constituya y pueda estar dentro también de la confederación, pues de todas las federaciones de Castilla y León de las AMPAs de centros públicos. Dentro de Confapacal tenemos un grupo de trabajo sobre comedores. Este grupo de trabajo funciona ya desde hace unos años y este año se ha incorporado gente nueva, hemos reconstruido de nuevo el grupo y esta charla surge de ese trabajo del grupo de comedores que está dentro de la Confederación. Ese grupo son familias, madres, padres, familias que han querido participar, que tienen un interés y una formación también concreta respecto a comedores y han querido formar parte de este grupo de trabajo. En el grupo se veía una necesidad de informar a las familias. Creíamos que había un desconocimiento generalizado de cómo funcionan los comedores y todo el procedimiento de comedores y entonces se pensó que podía ser una buena idea ofrecer esta charla debate y la prueba positiva es el número de participantes que tenemos. Os cuento así muy rápido la estructura de la charla. Habíamos pensado primero hacer una muestra global de cómo funcionan los comedores, cómo están constituidos a nivel nacional. Para eso contamos con Olga, una compañera de CEAPA. CEAPA es la Confederación Nacional, la confederación que reúne las federaciones y confederaciones de toda España, de centros públicos. Y Olga nos dará una visión general de toda España. Luego los compañeros Satur y Alejandro son compañeros del grupo de comedores de Castilla y León, de Confapacal. Nos van a mostrar ese panorama, pero dentro de nuestra comunidad de Castilla y León. Y después vamos a escuchar a otros compañeros que también conocemos y formamos grupo dentro de CEAPA, donde también hay un grupo de comedores a nivel nacional. Bueno, pues compañeros de Cantabria, de Navarra, de Extremadura y de Andalucía nos van a comentar cómo están los comedores en sus comunidades. Y luego pues tendremos oportunidad de plantear dudas y plantear reflexiones. Para poder recoger todas esas dudas y reflexiones, de hacerlo un poco más ligero, sí que os pedimos que lo vayáis escribiendo en el chat y nuestros compañeros Roberto y Mariluz van a ir recogiendo esas preguntas que van surgiendo para intentar agruparlas si se repite el contenido o bueno, lanzándolas cuando ellos consideren oportuno. Voy a confirmar a Roberto sí que le he visto. Mariluz, no sé si estás por ahí, Mariluz, si eso abre el micro y así te tengo localizada. Bueno, de cualquier manera, Roberto, te tengo ahí. Vale. Pues eso, nos vais diciendo si en algún momento tenéis que interrumpir por alguna duda en concreto y así van recopilando las dudas para el final. Sí que os pedimos que durante las exposiciones los micros estén apagados para que bueno, sea más sencillo. Y luego ahora voy a comentar a los compañeros que van a exponer y bueno, también a todos las preguntas o bloques de dudas que habéis planteado en la inscripción. Porque pienso que tal vez para los compañeros ayuda a situar un poco las familias que se han inscrito en qué temáticas está su preocupación o sus dudas. A ver si se me abre el documento. Sigo admitiendo a compañeros. Vale, pues os cuento un poco dentro de esos formularios de inscripción los bloques temáticos que mostraron. O sea, las dudas iban fundamentalmente respecto a la seguridad de los comedores escolares, a cómo es la elaboración de toda la alimentación, cuál es la calidad de esa alimentación que reciben nuestros hijos y nuestras hijas, cómo es el procedimiento de contratación, luego también de qué manera se puede ayudar, mejorar, proponer formas nuevas de trabajar en los comedores, incluso proponer el abandono de la línea fría. Y luego también ha habido una parte de denuncia, ¿no?
Dudas que se han repetido mucho es fundamentalmente cómo se hace la comida, cuándo, de qué manera, cómo se transporta, cómo se conserva, cómo se calienta, qué implica todo eso para la seguridad. También respecto al control, ¿no? De cómo se controla que todo ese procedimiento sigue una vía de seguridad y cómo se controla las propias empresas que cumplen sus contratos y sus compromisos, ¿no? Luego también denuncias respecto a la calidad de la comida, lo habéis mostrado mucho, es la preocupación de la calidad y de la poca cantidad de comida que se está sirviendo, ¿no? Y luego también respecto a los monitores, o sea, el planteamiento de que el comedor no es un espacio solamente de alimentación, sino también de educación. Y por lo tanto, los monitores que están con nuestros hijos tienen también que tener esa formación y esa capacidad. Bueno, un poco son los bloques temáticos y las dudas y preocupaciones que se mostraron en los formularios de inscripción para la charla. Y ahora ya doy paso a Olga, compañera de Granada, que como os digo nos va a dar una visión a nivel nacional. Sí, ¿Podéis efectivamente. ver? He compartido Sí, pantalla, podéis verlo, ¿verdad? sí, sí. Bueno, Perfecto. lo primero, después de la disculpa por los problemas técnicos que he tenido con mi ordenador, agradecer mucho vuestra invitación. Yo tuve la suerte en 2019 de participar de una actividad que me invitasteis en Segovia, también para hablar de alimentación y bueno, pues para mí es un gusto estar aquí otra vez con vosotras y con vosotros. Para no enrollarme mucho, bueno, solo comentar que he recopilado información sobre lo que hacemos desde la Comisión de Comedores de la CEAPA y eso es lo que os voy a trasladar esta tarde. Bueno, partíamos de un informe en el que nos invitaron a participar, un informe de 2018 que se hizo sobre la situación de los comedores escolares, y aquí os ponía unos cuantos datos que, a ver, son del curso 15-16 porque este informe, ya os digo, es del 18, tiene tiene su historia ya, pero un poco para hacernos una idea, ¿no? Del casi 2 millones de niños y niñas que eran usuarios y usuarias de comedores escolares en ese curso escolar, tan solo el 36,4% de los centros donde estaban escolarizados tenían cocinas in situ. Eso supone una diferencia fundamental respecto a los comedores de los centros educativos en los que nos criamos, seguro que todas las personas que estamos en esta formación, ¿no? Porque en ese momento la mayoría de los comedores escolares estaban integrados en los centros educativos y casi todos tenían comedor, ¿no? O sea, la tendencia ha sido a ir desmantelando esas cocinas in situ y esos comedores escolares. Y luego otro dato que es muy significativo de ese estudio es que el 58% de toda la restauración colectiva, ¿no? Está en manos de 4 empresas, ¿no? 4 empresas multinacionales que aunque las que conozcamos de nuestros centros educativos tienen nombres diferentes, al final, si vemos la pirámide, acaban en holdings, grandes empresas multinacionales que se reparten un pastel, ¿no? de más de 600 millones de euros al año. O sea, es un negocio, es un negociazo, eso es lo primero, ¿no? Entonces, sí que también otro dato importante de este informe era que había una diversidad de modelos de gestión. La legislación estatal permite diferentes modelos de gestión, desde cocina propia, servicios de catering de línea fría o de línea caliente, gestión directa, empresas multinacionales, pymes, entidades sociales de todo tipo que pueden participar, municipales, en la gestión de los comedores. O sea, el abanico es amplio y lo único que la legislación estatal permite esas formas de gestión, pero a nivel autonómico es donde se ponen las limitaciones, ¿no? A qué modelo de gestión tenemos. Bueno, aquí esta presentación os la voy a dejar para que la podáis compartir, porque no quiero extenderme mucho, pero sí que algunos datos importantes, ¿no? de estudios que se han hecho. Por ejemplo, hay un estudio sobre los criterios nutricionales obligatorios que se ha hecho en máquinas de vending de centros de secundaria.
Este estudio es de Madrid. He introducido el tema de la secundaria porque no solo nos preocupa lo que se come en primaria, sino luego lo que sucede en las cantinas y en los centros de secundaria. Y para que veáis y os hagáis un poco una idea de cómo está la situación, pues el 94,5% de los productos de las máquinas expendedoras estaban infringiendo las recomendaciones. O sea, esto es un tema bastante preocupante, ¿no? Otro tema que nos preocupa y que también tiene que ver con lo que se consume en el entorno escolar, tiene que ver con intervenciones que se hacen supuestamente de promoción de salud, ¿no? en relación a la alimentación saludable, a evitar consumo de alcohol. Bueno, pues para que os hagáis una idea, hay muchas organizaciones financiadas por la industria de bebidas alcohólicas que están haciendo programas educativos, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de intereses claros, ¿no? Y sin embargo, lo que se destaca en positivo aquí en verde es, por un lado, que tiene que haber obligación de que haya criterios nutricionales, pero tiene que haber un control. Si no se cumple esos criterios y no hay sanciones ni hay medidas correctivas, pues sirven de poco, ¿no? las recomendaciones. Y por otro lado, que lo que tenemos que hacer es dentro de los centros educativos es que haya programas educativos que empoderen, ¿no? Para que entiendan y piensen críticamente sobre lo que consumen nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta es la normativa que habla de cómo las autoridades tienen que velar porque las comidas sean supervisadas por profesionales, que no se permitirá venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos, en fin. Esto es lo que dice el BOE desde el año 2011, o sea, ha llovido ya. Ahora estamos a ver, bueno, luego os lo comentaré, los cambios normativos que está habiendo, ¿no? Y sin embargo, en un estudio que se hizo en 2019, pues solo había 10 comunidades que evaluaban la calidad nutricional. Había evaluación por parte de profesionales de nutrición humana y dietética. Y digo nutrición humana porque, por ejemplo, en el caso de Andalucía, quienes están encargados de controlar los menús escolares son los veterinarios. O sea, es una cosa bastante curiosa, pero bueno, de eso hablaremos luego. Bueno, y sin embargo, los estándares alimentarios y nutricionales escolares no se han aprobado, no hay reglamentos, no se actualizan ni se tiene en cuenta el conocimiento científico actual, con lo cual pues estamos es una situación bastante precaria en ese sentido, ¿no? Las recomendaciones no han evolucionado desde 2011. Bueno, aquí os pongo en una pantalla un poco la preocupación que existe, todas las organizaciones, sobre todo del ámbito social, que han estado preocupadas y que se siguen preocupando por estos temas. Y un poco en un pantallazo cómo está la situación, ¿no? ¿Qué se come en los centros educativos? En los centros educativos se come comida regenerada, que es como recalentada. Aquí hay una imagen de qué consiste la línea fría que padecemos en la mayoría de centros educativos de Andalucía y también en los de Castilla y León. Calienta dentro de las propias barquetas en infinidad de ocasiones y que acaba teniendo este aspecto. También se come bien, también hay centros educativos donde se cocina al día in situ y con productos de calidad, eso también existe, aquí os he puesto algunos ejemplos. Y incluso existe normativa, aquí el ejemplo de la Comunidad Valenciana, que es una de las precursoras, también en Baleares, de cómo se fomenta la alimentación saludable y de cercanía desde la propia administración. ¿Qué vemos? Pues vemos periódicamente que hay grandes empresas de catering, ¿no? Que incumplen los contratos,
poniendo en riesgo la salud de nuestras niñas y nuestros niños. En muchos casos las raciones son escasas, la calidad de los alimentos es muy mejorable, se incumplen los propios menús que se publican y que se difunden a las familias, la periodicidad en el transporte de los alimentos es una de las asignaturas pendientes, yo diría uno de los temas más graves, que se estén sirviendo alimentos 1 o 2 veces por semana y eso haga que esos alimentos permanezcan congelados y refrigerados durante tantos días antes de ser servidos. Eso repercute sin duda en la calidad de lo que están comiendo nuestros niños. Es como si todos los días en casa comiéramos congelado. Y los controles que supuestamente debe ejercer la Administración son claramente insuficientes. Claramente insuficientes, desde luego insuficientes y además desconocidos, ¿no? Son escasos las familias que tengan información, los centros educativos, las AMPAs, que tengan información de los controles que se les ha hecho a sus comedor y de los resultados de esas inspecciones. Desde luego lo que nos llega a las AMPAs, tanto de todas las AMPAs ¿no? federadas, no solo en Andalucía, sino en toda España, es que no hay información, hay mucha desinformación al respecto. Como comentaba, ¿no? Se veta, se limita el acceso de madres y padres a los comedores para poder controlar, para poder ver qué es lo que realmente están comiendo nuestros niños, nuestras niñas. El acceso a la información está prácticamente vetado, salvo honrosas excepciones, ¿no? Aquí os hago alusión a también un artículo de 2016, pero que la situación lamentablemente no ha cambiado en absoluto, y es en relación a la importancia. Esto es un artículo de una científica, de Marita Fernández, de la Universidad de Granada, que tienen hacen un estudio poblacional que llevan muchos años haciéndolo sobre la salud en este caso de las granadinas y de los bebés que nacen en Granada, la provincia donde yo vivo. Y lo que están recomendando es que se tenga muy en cuenta que lo que necesitamos para estar sanos es una alimentación ecológica y una cocina in situ, puesto que es la manera de garantizar un control, un seguimiento de los alimentos, ¿no? Y habla de cuál será el precio de adoptar medidas de instalación y de implantación de cocinas in situ donde se consuman alimentos ecológicos, puesto que el coste en salud de no darle importancia a la exposición a contaminantes ambientales en poblaciones tan vulnerables como son los niños y las niñas tiene un coste a largo plazo que es incalculable, ¿no? Entonces habla del carácter prevenible de la mayor parte de las exposiciones a contaminantes ambientales y de ese carácter prevenible, por tanto, de las enfermedades que están asociadas. Bueno, no me quiero enrollar mucho. Si me tenéis que cortar, cortarme. Lo que pedimos desde la CEAPA en el último documento de consenso que editamos en 2021, básicamente se centraba en estos aspectos. Queremos una alimentación cercana, sana y sostenible, que el comedor escolar recupere la función pedagógica e incorpore la alimentación como contenido curricular, que la administración pública sea garante y responsable de la existencia de comedores y de cocinas in situ de calidad, de la calidad, por tanto, y del funcionamiento del servicio. Queremos comisiones de comedores, que son las que pueden hacer que haya información y que la gestión del servicio se haga de una manera transparente. Comisiones de comedores en los consejos escolares de todos los ámbitos, de centro, provinciales, autonómicos. Y queremos alimentos saludables de proximidad, de temporada y de cercanía. Queremos también que se elabore y se suministre a diario la comida, ¿vale? El tema de cocina in situ sabemos que no es, que puede no ser factible en todos los centros educativos,
pero cuando se recurra al catering, que no es que tengamos nada en contra de las empresas de restauración, sí que queremos que se elabore y se suministre a diario esa comida, ¿vale? Además, así se potencian economías locales tanto de productores como de distribuidores. Queremos un incremento de consumo de productos locales y de proximidad, ecológicos y de temporada, como he dicho, y aquí os ponía una imagen del documento de consenso que sacamos en abril de 2021, al que pedimos adhesiones y al que se adhirieron bastantes organizaciones del ámbito social. Bueno, ¿y por qué una comisión de comedores escolares? Este sería el papel que tendríamos: informar y sensibilizar a las familias, ¿no?, para que se tomen decisiones sobre los estilos de vida, siendo conscientes de qué consecuencias tiene para la salud el modelo de gestión del servicio comedor, ¿no? Queremos también, a través de esta comisión de comedores, mantener el debate en la agenda política, que ahora os comentaré cómo estamos en ello, ¿no? Proponer cambios en la normativa para que garanticen que el comedor escolar está más cerca del control de la comunidad educativa, ¿no? La vuelta a las tradicionales cocinas en las escuelas, o de proximidad, menús escolares que garanticen una alimentación saludable, equilibrada y al mismo tiempo respeten estándares de sostenibilidad socioambiental, que desde luego no son los que conocemos de la línea fría, ¿no? Que se difundan nuestras propuestas en medios de comunicación y plataformas. Impulsar el trabajo en red con organizaciones de diferentes ámbitos que intervienen en la alimentación. A nivel estatal estamos trabajando en la Alianza por una Alimentación Saludable con bastantes organizaciones que ahora os comentaré un poco brevemente. Una de las primeras actuaciones que hicimos que yo he conocido de la Comisión de Comedores fue este folleto, que os invito a conocer, y es un folleto en el que pedíamos a las familias que valoraran y que reflexionaran sobre cómo es tu comedor escolar, ¿no?, en cuanto a la gestión, a las instalaciones, al transporte, almacenamiento y menaje que se usa, en cuanto al personal, que es un aspecto importantísimo del funcionamiento del servicio, las materias primas que se utilizan, y luego en términos de participación y transparencia. Aquí os enseño varias campañas en las que hemos colaborado. La campaña Defiéndeme, que tiene relación con la publicidad de alimentos que no son sanos y que están rodeándonos al ir a comprar en la tele y en los medios de comunicación, en internet, en todos lados, todos esos alimentos que sabemos que no son saludables y a cuya publicidad nos exponemos y se exponen nuestros hijos y nuestras hijas de una manera brutal, ¿no? Dos campañas que hemos hecho conjuntamente con Justicia Alimentaria dentro de una campaña conjunta que es Alimentar es Educar, una sobre meriendas saludables y otra sobre hidratación también saludable. Y aquí os comento, os he puesto en esta imagen las últimas intervenciones que hemos tenido como Comisión de Comedores de la CEAPA. En el último año hemos trabajado muy activamente haciendo aportaciones al plan contra la obesidad infantil, un plan nacional que ha salido publicado recientemente. Aquí varias de las personas que están en esta reunión participaron haciendo aportaciones y asistiendo a reuniones. Os he adjuntado un documento importante de recomendaciones en torno a las bebidas energéticas, en el cual conseguimos, con la presión de la CEAPA, consiguió que introdujera algo que para nosotros era obvio, y era que son bebidas que no son recomendables en la adolescencia. El primer congreso de alimentación saludable y sostenible en el entorno escolar, organizado con Justicia Alimentaria en el mes de junio, en el que pudimos contar con unas ponencias, yo creo que muy interesantes, y que ha sido un primer paso. Esperemos que haya un segundo congreso este año de la CEAPA. Y luego, como decía, en torno a la normativa, estamos haciendo aportaciones a todo lo que sale en relación
con la alimentación y el entorno escolar, ¿no? Por un lado, hicimos aportaciones al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, a la consulta pública previa al decreto sobre publicidad de alimentos, al anteproyecto de ley de prevención de consumo de alcohol en menores. Todos estos son normativas que, salvo la Ley General de Comunicación Audiovisual, que sí que ya está aprobada, el resto están en proceso de debate parlamentario. Y este último, que es el proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas de desarrollo de los artículos de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos. Aquí hemos hecho también recopilamos aportaciones, enviamos aportaciones y os he puesto la página web de CEAPA, donde salió una nota de prensa conjunta en la que, visto el borrador, veíamos que era insuficiente, ¿no? Es un proyecto que por fin relaciona alimentación, salud y sostenibilidad, pero se quedaba corto. Y esto es un poco lo que yo quería contaros. No sé si me he enrollado mucho, poco. No, bien, has medido el tiempo que teníamos pensado, lo has medido ahí muy bien, al grano. Vale. Muchísimas pues muchas gracias a todas y a todos por invitarme y por escucharme. Un gusto veros. Gracias. Bueno, solo antes de dar paso a Satur y Alejandro, los compañeros que van a mostrarnos la situación en Castilla y León, solo quiero recordar que todo el trabajo que nos ha mostrado Olga y que nos van a mostrar también el resto de compañeros, parte de un trabajo totalmente voluntario y de familias que están metidas en el movimiento de AMPA, igual que todos los participantes que estamos aquí en general, ¿no? Que no son profesionales, que tienen un sueldo para dedicarse a todo esto, sino que sale a base de tiempo extra después de su tiempo de profesional y familiar. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis. Bueno. Yo soy Satur Jiménez, estoy en FAPA Palencia, pertenezco al grupo de comedores de CEAPA y al grupo de comedores de Conzapacal, para empezar. Bueno, después de todo lo que nos ha contado Olga, de lo que estamos haciendo, de lo que se ha hecho, bueno, yo os voy a contar un poco, tampoco quiero, porque quizás es más importante las preguntas que nos estáis haciendo, vuestras dudas, la situación sobre nuestros comedores. Sole, bueno, eso, que tienes que ir pasando tú, porque yo no lo veo. Vale, si quieres pasa a la siguiente. Vale, bueno, esto es simplemente informativo porque es un rollo el tema de la legislación, pero a veces es necesario conocerla para saber por dónde nos movemos. Olga os ha contado cómo está la legislación nacional, pero en cada comunidad autónoma tenemos la nuestra. En nuestro caso tenemos, vamos a decir, que un decreto y una orden, aunque luego hay varias modificaciones. Y el decreto 20 del 2008 es el que regula el servicio público del comedor escolar. ¿Qué regula este Real Decreto? Regula fundamentalmente la concesión, las modalidades de gestión y los ratios. ¿Cómo se puede gestionar los comedores de Castilla y León? Que Olga nos había dicho que en la nacional había muchas. Aquí establece 3 medidas. Mediante la contratación del servicio a través de un contrato de gestión de servicio público, que es lo que se está haciendo en estos momentos. Puede haber un convenio de colaboración entre entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, con lo cual sí que está recogido en la legislación que, por ejemplo, lo gestiona un AMPA. Podría gestionar el comedor un AMPA si lo está recogido, cosa que bueno, nosotros no lo tenemos, pero podríamos. Y contratos de servicios con establecimientos abiertos al público idóneos para su prestación. Se da en la legislación, está recogido la posibilidad de que los niños fueran a comer a un restaurante, por así decirlo. Está recogida esa posibilidad, no se da, pero lo tenemos. En ese decreto también es importante porque hay gente que a lo mejor no lo conoce, te dice que el director en nuestro caso en Castilla y León, los comedores solo son en infantil y primaria, en secundaria no tenemos, que es el director el que dirige y coordina el servicio del comedor. Y el consejo escolar, una figura importante porque ahora ya tenemos nosotros también
bueno, voz y voto, por fin, en consejos escolares, se tiene que aprobar el plan de funcionamiento del servicio de comedor, con lo cual el consejo escolar es una vía importante para reclamar lo que nosotros consideremos. Y también regula en este Real Decreto, cuando hablaba de los ratios, pues hay un cuidador por cada 25 niños en primaria, por cada 15 en infantil, y con necesidades especiales nos lo dice que es 1 por cada 6 niños. Vale. Ese es el decreto, la parte general. Luego lo desarrolla una orden. En esa orden nos va a matizar determinadas cosas, que son las funciones de los responsables de comedores, los ratios, matiza ratios, desarrolla un poco más el modelo de gestión y establece el tema de las ayudas. Simplemente una cosa para que sepamos, o sea, que las familias, aunque a veces nos vemos decir, estamos aquí luchando y no conseguimos nada. En la orden esta establecía que en el curso 2009-2010 todas las cocinas in situ de Castilla y León desaparecían y pasaban a catering. Eso viene y está establecido. Las familias protestaron y conseguimos revertir eso, por lo menos que las cocinas in situ que hay se mantuvieran. Entonces, bueno, y también una de las cosas curiosas es que, bueno, que el servicio de comedor era de octubre a mayo, que se podía abrir de junio en septiembre si había que hacer una solicitud, y eso ya también se ha cambiado, y el servicio de comedor se ofrece ahora durante todo el periodo lectivo. ¿Vale? Pasa, Sole, si quieres. Luego, una cosa importante que os ha dicho, bueno, una de las demandas de CEAPA es comisiones de comedores escolares. Bueno, en Castilla y León tenemos la suerte, por así decirlo, que tenemos. No funcionan todo lo bien que quisiéramos, pero por lo menos lo tenemos. En esas comisiones hay una comisión provincial, o sea, en cada provincia tenemos una comisión, y es un órgano colegiado que tiene por el objetivo la mejora de la calidad del servicio público del comedor y acercar esa gestión a los usuarios, para crear un foro que favorezca, ya sabéis, todo queda muy bonito, luego en sí, pues bueno. ¿Quién compone esa comisión? La compone la dirección provincial, las empresas concesionarias y las federaciones de AMPAs. Si pasa, Sole, bueno, voy contando. Os pongo ahí las funciones, que es realizar el seguimiento y la supervisión del funcionamiento de los comedores escolares, proponer soluciones a los problemas detectados para analizarlos, informar a los directores de los centros cuando hay algún problema específico, se informa al director de cada centro de cuál es el problema que le afecta, proponer mejoras, proponer o participar en la elaboración de encuestas y otros mecanismos que nos ayuden. Entonces, bueno, las reuniones, si quieres vete pasando, son cada 3 meses y al principio, en septiembre. Eso son lo que viene por ley. Muchos que estamos aquí diremos, pues eso no se cumple en mi provincia o no se dan. Hay muchas carencias en estas comisiones, pero por lo menos lo tenemos regulado y podemos exigir y tenemos un foro en el que se tienen que dar cabida a los problemas e intentar buscar soluciones, que en otros sitios, bueno, pues en otras comunidades autónomas todavía eso no lo tienen. Nosotros como familias tenemos que seguir, como miembros de AMPAs, de federaciones, tenemos que seguir reivindicando este espacio porque es una vía que tenemos para ir mejorando los servicios de comedor. Si quieres pasa un poco, Sole, por ver un poco aquí. Segundo, que no sé por qué no me pasa aquí. Si puedes y si no, sí. Vale. ¿Cómo está el servicio de comedor en Castilla y León? Lo que os he dicho. En Castilla y León se gestiona a través de licitaciones. Hay una licitación, que no sé si sabéis que es una licitación, por no hacerlo, la administración tiene que contratar un servicio y ofrece, sale como a concurso lo que ellos quieren. Las empresas, bueno, es un proceso muy complicado, pero las empresas deciden, hay unos baremos y se lo dan a quien sea. Claro, hay unas prescripciones que se llaman técnicas y administrativas, o sea, ahí al final te deciden quién opta, pues lo que decía antes Olga, se llevan el pastel pues las grandes empresas, porque al final son lotes muy grandes, hay unas exigencias importantes y una pequeña empresa pues no puede asumir eso.
¿Qué tenemos ahora mismo? Las licitaciones solo está por ratificar la de León porque creo que ha habido una reclamación de otra empresa y las demás están. ¿Qué empresas tenemos? Serunión, que está en Ávila, en Palencia se divide en 2 lotes, le ha tocado uno a ella, Segovia el lote 2, en Valladolid el lote 2 y Zamora. Igmo está en Burgos, en Palencia en un lote y en Valladolid en un lote. Y Aramar en Salamanca y en Segovia. Eso es lo que tenemos ahora mismo, recién salidito del horno, por así decirlo, porque las licitaciones tenían que haber empezado, bueno, pues tenían que haber con el curso, pero como se han alargado, pues han empezado a funcionar estas empresas ahora en este segundo trimestre. Hemos hecho el cambio hace muy poquito. Y bueno, pues salen por una serie de años prorrogables a otros, con lo cual nada. ¿Qué nos ofrecen? Pues la línea fría, que es una cocina central que lleva la comida a los colegios, allí se regenera. Ya os lo ha dicho un poco Olga lo que hacen. Se cocina en la cocina central, cada uno tiene su sistema de calidad y su sistema de cómo lo mantienen y lo envasan. Se suelen meter en una bolsa, vamos, en una de estas bandejas que no sé si habéis visto en una de las fotos que tenía que tenía Olga, y bueno, pues ahí con un proceso de atmósferas modificadas o determinadas circunstancias las termosellan, se mantienen en refrigeración, se transportan en refrigeración hasta los colegios con la periodicidad que ellos consideren dependiendo de la distancia a la que tengan su cocina central. Ahí se guardan en el colegio y el colegio el responsable de la cocina tiene unas normas para regenerar, que es al final metes en el horno una temperatura en la barqueta de plástico y se calienta y se le da a los niños. Eso es la línea fría. Y la cocina in situ, aquellos colegios que tienen cocina in situ y siguen funcionando, pues llevan las materias primas, hay un cocinero, cocinera, ayudante de cocina que elabora la comida. ¿Qué hemos hecho en la comisión de comedores de Confapacal? Pues bueno, entre otras cosas, lo que os decía, pues parar todo el proceso a cambiar a todo a línea fría, ir modificando cosas. Y en el último, bueno, pues antes de la pandemia y cuando iban a modificar los pliegos, considerábamos que todos nuestros esfuerzos se tenían que unir en intentar que esos pliegos se modificaran, porque al final en los requisitos que se le exigen a las empresas, pues si pudiéramos haber puesto una serie de cosas, pues nos hubieran ayudado a mejorar el servicio del comedor. Y ahí que pedíamos, pues lo quiero hacer un poco rápido por hablar ahí entre todos luego, restablecer la cocina in situ en todos los centros educativos, aumentar el consumo de productos sostenibles y de proximidad, facilitar el acceso a licitaciones y mejorar la integración de los productos alimentarios locales. Nosotros pedíamos que los lotes fueran más pequeños para que pudieran entrar más pymes, y al final con los productos locales establecimos un criterio que hubiera más productos locales. Pues porque al final es importante. Estas empresas, bueno, pueden contratar a una distribuidora voy a poner aquí, de Castilla y León, pero que los productos pueden venir de cualquier sitio. Nosotros queríamos que el origen del producto fuera local por el consumo local. Un poco eso. Si quieres pasa, Sole, y seguimos viendo. Vale. El fomento de consumos de alimentos saludables. También queríamos que se fuera introduciendo los consumos de productos ecológicos. Una cosa importante que nosotros también queríamos es la eliminación de envases de uso alimentario con disruptores endocrinos y reducir el uso de envases de plástico. Bueno, el estudio que os ha dicho ahí Olga de la Universidad de Granada y otros de Nicolás Olea, pues hay muchos estudios en el que los plásticos y los disruptores hormonales influyen en la salud, bueno, sobre todo de nuestros hijos, de los más pequeños, y van a influir en su salud de toda la vida. Entonces es algo importante que nos parecía. Y otro valor es el valor educativo de los comedores escolares. Es importante, los comedores escolares no pueden ser un sitio donde
satisfacer el hambre o darle de comer al niño y nada, tiene que tener algo más. Y nosotros desde Confapacal también pues luchamos por eso. Y eran, bueno, pues un poco, yo creo que, no sé si teníamos puesto más vale, fomento de la dieta mediterránea. Otra cosa importante, mira, que está aquí. Nosotros creíamos que es importante que los monitores mejorase su formación para que pudieran enfrentarse a los distintos problemas que hubiera en el comedor, y es una carencia, creemos que es importante que hay que abordar. Y mejorar lo que habíamos hablado, el servicio, o sea, el servicio de comedor y la transparencia. Olga antes nos ha dicho, bueno, pues que aunque sí que hay controles y hay un plan de control en toda España ahora mismo, me parece que es el periodo 21-25, dentro del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, hay un plan específico desde Sanidad para el control de los comedores escolares, que lo tienen que desarrollar en toda España con una serie de objetivos en el que se controlan también la calidad nutricional, no solo la sanitaria. Pero las familias no nos enteramos ni qué están haciendo ni cómo se hace, y es algo importante, que por eso pedimos mejorar el servicio de seguimiento y la transparencia también. Y por ir, bueno, pues un poco, ¿cuál es nuestro papel de las familias en los comedores escolares, aparte de estar formándonos, que nos parece importante participar en las distintas comisiones o en nuestros AMPAs? Bueno, al final somos unos usuarios de ese servicio. Entonces, es importante que lo tengamos claro, que reivindiquemos el carácter educativo. Debemos solicitar información tanto de calidad como cantidad de alimentos y formar y participarnos. Con todo esto vamos a mejorar el servicio de comedor. Y nosotros, bueno, desde Confapacal en este caso, o desde CEAPA, desde las federaciones y desde las AMPAs, creemos que la participación de las familias es fundamental para mejorar, en este caso, el servicio de comedor o otros servicios, porque si no nos enteramos, no demandamos información, no nos formamos, no preguntamos, parece que no hay ningún problema. Cuando ponemos las cosas sobre la mesa, pues podemos ir mejorando. Entonces, es muy importante tenerlo. Y cómo podemos, cuando hay un problema en el comedor, Sole, si quieres pasa a la siguiente diapositiva. Cuando hay un problema en el comedor tenemos que comunicarlo, siempre. No nos vale protestar, porque al final, si no llega a los cauces que tienen que llegar, pues malamente lo vamos a hacer. Primero comunicamos la incidencia al 012. Hay un teléfono gratuito que lo hemos puesto ahí, ya si queréis lo difundimos o lo mandamos a todos los que están, es muy importante. Hay que avisar al AMPA del colegio para que dé traslado de la misma a la Comisión de Comedores Escolares. Esa comisión provincial, si pasa al 012, el 012 se lo tiene que pasar a la empresa tiene que contactar con la familia para darle respuesta, y generalmente esos problemas también llegan a esa Comisión Provincial de Comedores. Pero también, si a nosotros, a los que participamos en esas comisiones provinciales, nos llega a través de las AMPAs, lo tenemos, y si hay alguno que se escapa lo podemos decir. Y también hay que ponerlo en conocimiento del Consejo Escolar. Os he dicho antes que una de las funciones del Consejo Escolar es la aprobación del funcionamiento del servicio del comedor, con lo cual el Consejo Escolar es una vía muy importante para que se conozcan los problemas que hay en ese comedor. Importantísimo que comuniquemos las incidencias, porque si no comunicamos las incidencias, a veces es muy difícil, porque me ha dicho uno, pero ¿cuántos? ¿Cuántos colegios? ¿Dónde están? Si tenemos todos esos datos, podemos hacer mucha más presión. En Castilla y León, y es algo que nos dicen en todos los que vamos, nos lo recuerdan. Hay unas encuestas que contestan X personas, porque es la forma. En las encuestas, no sé por qué, hay veces que, no sé si nos da miedo puntuar muy mal, siempre salen genial.
no hay ningún problema, las puntuaciones son altísimas, hay un 80 y tantos %, un 90, un 70 de aceptación, o sea, no es que se aprueben por los pelos, sino que sacan notables y sobresalientes, y luego sabemos que no. Entonces, si no tenemos los datos, no tenemos la información de cada familia de las incidencias, a veces es muy difícil rebatirlo, porque ellos te presentan de tantas encuestas, todas las familias están de acuerdo, no sé por qué vienes tú, solo es una o te lo estás inventando. Entonces, yo desde aquí quiero lanzar un poco eso, que esta parte de cualquier incidencia que nos lo digáis, ¿vale? Y yo creo que había acabado. No sé si Alejandro, que está por ahí, que como había poco tiempo, decidimos que, bueno, que yo lo contestaba, o sea, que hacía esta presentación y al que él podía seguir diciendo alguna cosa más. No sé, Alejandro, si quieres decir algo y luego, pues bueno, lo que queráis en el debate, pues estamos aquí abiertos a lo que necesitéis. Alejandro, no sé si querías añadir alguna cosa. Nada, estoy por aquí. Si más o menos lo que ha dicho Satur, pues firmar la presentación que ha hecho con la parte de normativa y la parte de las demandas de Confapacal. Y sí que es muy importante toda esta parte última que ha dicho, porque realmente es el momento en el que estamos. O sea, las demandas de Confapacal hacia los pliegos de comedores las vamos a seguir teniendo de cara a la siguiente licitación de comedores, que llegará, al final el tiempo pasa y llegará en 4 o 5 años. Pero ahora mismo en el sitio en el que estamos, que tenemos que hacer que se cumplan los contratos que están firmados. Y el papel que tenemos pues, como padres es reivindicar nuestros derechos, que es justamente lo que estaba diciendo Satur. Tenemos un problema muy grande entre las familias, que es la desinformación. Al final la gente muchas veces no sabe a dónde agarrarse, no sabe dónde tiene que ir, a quién se tiene que dirigir o con quién tiene que hablar. Y muchas de estas quejas pues se quedan a la puerta del colegio, porque es una cosa que muchas veces es cosa de un día sí, otros días no. Y entonces, pues eso, se quedan en conversaciones de puerta de colegio, alguien se lleva el enfado a casa, pero no va a ningún lado. Realmente, quedaros con lo que ha dicho Satur, necesitamos que las quejas lleguen por escrito o de una manera que los representantes de las comisiones de comedor las puedan presentar y si en vez de ser una o dos, pues son todas las incidencias que pasan, ya no por quejas, sino incidencias que pasan, pues que un día los platos estaban sucios, un día me dice mi hijo que la comida ha sido insuficiente o que, bueno, que han tenido que traer otro tipo de comida porque la comida parecía que no estaba en buen estado. Todo ese tipo de cosas tienen que llegar de alguna manera. Hay muchas maneras de llegar. La más cercana es a lo mejor a través del AMPA. Podéis conocer en los centros a los representantes de los padres del consejo escolar, que eso pues es fácil porque al final son entre las familias del centro. Hay unos padres que tenéis los listados de la gente que ha salido en las elecciones pues prácticamente colgadas en las páginas web de los colegios, por lo cual les podéis localizar a través del AMPA, pero incluso a las federaciones de las provincias. El correo de la Federación Provincial está abierto para que podáis dirigir las quejas exactamente igual y eso llega también a los representantes de la Federación que van a las comisiones de comedores. Vías hay muchas. La cuestión es concienciar a la gente que estas quejas tienen que llegar de una manera ya no oficial, sino de una manera que se puedan aprovechar y se puedan poner en manos de la Administración y poder plantar cara a las empresas con sus encuestas. Porque es que es verdad lo que dice Satur, que es que yo lo he vivido también, que viene la empresa y te dice que, bueno, que es que ellos tienen una aceptación del 80% en tu provincia. Claro, lo que no cuentan, Satur, que eso es una parte que yo siempre me he intentado decírselo y rebatirlo, pero lo que no cuentan es que la empresa en algunas provincias la rellena un 10 o un 15% de los padres. Es decir, la representatividad de esa empresa, pues a lo mejor han contestado pues familias de algunos centros, que en algunos centros es verdad que el comedor funciona muy bien y están muy contentos con su funcionamiento y con sus monitores y la rellenan esos padres y el resto por enfado o por no querer, pues no las rellenan. Entonces, te echan en cara una empresa que tiene una representatividad del 10% de los padres, pero te la ponen delante porque al final realmente vamos con una o dos quejas a las comisiones. Entonces, bueno, desde aquí, a ver, aquí no estamos todos los padres y madres de Castilla y León, pero bueno, teníamos que intentar transmitir a nuestros compañeros, a padres que compartimos en los centros, que las incidencias que tengamos, que se comuniquen, de la manera que sea simplemente con un correo electrónico, con una nota escrita, pero que se tienen que comunicar para que no queden en el olvido y haya posibilidad al final de mejorar y de reivindicar, porque es que no nos quejamos parece que nos quejamos contra el comedor o la persona con la que hablamos, la que nos entrega a los niños cuando sale del comedor, pero realmente no es así. Realmente estamos quejando
de una empresa de estas grandes, como decía Olga, que al final son macroempresas que están buscando un rendimiento económico, y si nosotros como usuarios no ponemos un mínimo coto a su ansia por recortar en todas las cosas que nos ofrecen, pues al final no tenemos otra manera de plantarnos. Pues es que nada, bueno, no me quería extender y al final creo que me he extendido un poco, perdona. Gracias, Alejandro. Voy a pasar la palabra a Martín muy rápido, a Roberto, que están controlando el chat, y luego ya escuchamos las experiencias del resto de compañeros que nos han ayudado, que me han comentado. Así que, Roberto, cuéntanos y seguimos luego con los compañeros de Cantabria, Navarra, Extremadura y Andalucía. Bueno, si no, espero luego, si quieres, no lo sé. Porque tienes preguntas específicas. No, yo solamente quería decir a esto que están hablando, porque muchas de las preguntas sobre las quejas, las reclamaciones y demás, siempre hablamos del 012 y de que lo comenten en el colegio, al director y al consejo escolar. Pero claro, la Junta de Castilla y León tiene un sistema de quejas y reclamaciones oficial, que es el documento que también deberíamos cumplimentar para que quedara por escrito y se se metiera en un registro para que todo el mundo pueda verlo, porque así una de las cosas importantes al meter eso por registro es que lo ve la oposición, o sea, lo ve todo el mundo, quiero decir, los que están gobernando y los que no están. Entonces, esos documentos creo que no solamente vale con llamar al 012, porque por aquí hay algunas preguntas que sí que llaman. Satur ha dicho que tienen que ponerse en contacto con las familias, pero no les responden, o sea, están llamando al 012, pero no están contestando a las quejas. Por lo tanto, esa queja queda en el aire, siempre los teléfonos son muy fríos, y yo, además de llamar al 012, avisar al director responsable del centro o consejo escolar, también metería esa queja por escrito, de la oficial, la de la Junta de Castilla y León, con todas las pruebas que se pudieran alegar, y que nos la mandara también a las comisiones de comedores del CEDAMPA o sea, cada una de las provincias. Pero importante que quede por escrito, porque es que al final es lo que ha dicho Alejandro, cuando vas a las comisiones no sabes cuántos se han quejado, ha sido las quejas en el patio, en la valla afuera de las familias, pero no han mandado por escrito nada. O se quejan al director, el director casi siempre está... apoya bastante a la empresa, a los monitores. Creo que sería importante también que se mandaran por escrito. Y eso es una de las cosas que preguntan por aquí, por el chat. Después os hago, si queréis, un resumen de lo que están preguntando también. De acuerdo. Nada más. Muchas gracias, Roberto. Pues escuchamos al compañero de Cantabria que nos cuente. No. Sole, va a empezar Noelia de Navarra porque luego se tiene que ir, ¿vale? Vale, sí. Perdona, Noelia. Pues te damos la palabra para que nos cuentes un poco. Vale, hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Noelia de Navarra. Gracias por dejar colarme a mis compañeros. Es que tengo otra reunión después y voy solapando reuniones. Soy miembro de la Comisión de Comedores Escolares de CEAPA, soy vocal en la Federación de Navarra y además soy la gestora del comedor escolar de mi centro educativo, porque los navarros y las navarras pues somos un poco la envidia yo creo que del resto de España en esto de los comedores. La envidia con sus luces y sus sombras que ya voy a tratar de contaros así un poco rápidamente. Yo, a diferencia de mis compañeras que han sido unas cracks en esto de la presentación, pues la verdad que no me ha dado tiempo a elaborar nada, así que vais a tener la poca suerte de verme todo el rato en la pantalla, pero bueno, es lo que hay. Os voy contando y voy a tratar de ser lo más concisa posible. En Navarra, en cuanto a normativa, somos bastante históricos. Nuestra normativa data del año 1991 y 1993. Desde la Federación llevamos muchos años reclamando una actualización, porque os podéis imaginar que lo que dice esa normativa pues nada tiene que ver con la situación actual de los comedores escolares, ¿no? En aquella norma se crean dos tipos de comedores, se diferencian entre los comedores comarcales y los comedores ordinarios. Los comedores comarcales son aquellos cuyos centros son catalogados como comarcales porque reciben alumnado transportado, ¿vale?, de otros centros, generalmente de pueblos que vienen a un centro más grande y los agrupan ahí. Y los comedores ordinarios somos pues todo el resto de comedores, básicamente pues todos los comedores de los centros públicos de lo que sería
pues Pamplona y comarca somos prácticamente todos centros ordinarios. Por centrar un poco, os voy a contar un poco la casuística de los comarcales y luego me lanzo a los ordinarios. Los comarcales funcionan un poco al estilo de lo que comentaba Satur en Castilla y León, a través de una licitación. Hay un pliego en el que se presentan diferentes lotes, cada comedor es un lote. En Navarra hay 42 comedores comarcales, de los cuales 31 tienen cocina in situ, bien porque ya la tenían previamente o bien porque en el último pliego, que es de abril del año 2022, se ha pedido que se hiciera la cocina in situ. Es verdad que no todos los comedores en Navarra pueden tener una cocina in situ. Es más, son muy pocos los que pueden permitirse este lujo, que comparto que es un gran lujo. El resto de comedores comarcales, 11 en concreto, tienen línea caliente. Nosotros en los comedores no tenemos línea fría. El modo de trabajo es la línea caliente. Todas las mañanas se elabora la comida en las cocinas centrales de las empresas adjudicatarias del servicio y se distribuye a los centros educativos a través de generalmente unos termos bastante grandes que creo que son de acero inoxidable, no estoy segura muy bien, pero creo que sí, y se distribuye todos los días la comida a los centros educativos. No se almacena absolutamente nada de comida en los centros educativos, ¿vale? En Navarra, ni en los comarcales ni en los ordinarios, ¿vale? Todo nos llega en el día. Sí que es cierto que igual alguna vez pues, nos puede llegar el yogur para 2 o 3 días, dependiendo de... Pero bueno, pero algo como muy esporádico. Generalmente todo viene en el día. Y además me consta que se hace en el día porque, bueno, algunos de los que me conocen más particularmente ya lo saben, mi pareja es cocinero en una empresa de comedores escolares. Entonces tenemos el yin y el yang de nuestra relación cuando hablamos de comedor escolar en nuestra casa. Entonces, esta parte sí que la tenemos en Navarra bastante bien, bueno, bastante bien, con todas las carencias o todas las mejoras que podamos hablar. Sí que es cierto que en la última licitación se ha introducido mucho el producto de cercanía, de proximidad, el producto ecológico, todo esto sí que lo ha metido mucho el Gobierno de Navarra. Entonces, esto ha hecho que las empresas hayan tenido que poner las pilas y meter bastante producto. Y sí que se les suele controlar. No con veterinarios, como decía mi compañera Olga en Castilla, o sea, en Andalucía, perdón, pero sí que el Gobierno de Navarra suele hacer inspecciones y en Navarra las empresas de catering todas tienen un nutricionista o varios en función de los lotes que tienen asignados para elaborar la comida, el gramaje y todo esto en la alimentación de nuestros hijos e hijas, ¿vale? Los comedores comarcales, como os decía, los gestiona a través de la licitación el propio Departamento de Educación. En principio, los comedores comarcales funcionan de octubre a mayo y solo 4 días a la semana. Y ahora os preguntaréis, ¿y qué pasa en septiembre, en junio y el día que no hay clase por la tarde? Bueno, pues esos días los gestiona el AMPA, ¿vale? Entonces combinan un poco la gestión del departamento, que se traduce en una gestión directa por parte de los equipos directivos y de los consejos escolares de centro, con una gestión directa del AMPA en los días o meses que no hay comedor escolar por parte del Departamento de Educación. Esto a veces es un poco rollo, ¿vale? Porque cuando lo gestiona íntegramente el AMPA, pues ya está, y cuando lo gestiona íntegramente el departamento, pues también, pero cuando tenemos que convivir ambos escenarios, pues es donde a veces se nos va un poco nos empiezan los problemas. Generalmente los consejos escolares tienen bastante peso, bueno, hasta el último pliego tenían bastante peso en la elección de la empresa de comedor. Pero en el último pliego, como todo en la vida, pues pesó más la parte económica y nos quitaron bastante importancia a la decisión del consejo escolar. Entonces, hubo bastante revuelo aquí en Navarra con los consejos escolares porque había empresas de catering que, bueno, pues que por un tema económico iban a cambiar de empresa y los centros no querían que eso pasara. Los ratios aquí en Navarra están establecidos no en la norma, porque os digo que la norma es del 91 y del 93 y entonces pues prácticamente pues muy poca gente iba al comedor escolar, esto es así.
los establece la licitación. En el pliego de licitación habla de que en infantil hay una ratio de un monitor por cada 15 alumnas. Primero y segundo de primaria, 1 por cada 20, y de tercero a sexto, 1 por cada 30. Esto para los comedores comarcales. ¿Qué nos pasa en el resto de coles públicos de Navarra que no tienen la suerte o no suerte, depende cómo lo miremos, de ser comarcales? Pues que tenemos que ser las AMPAs, a través de los padres y madres voluntarios, quienes gestionamos el comedor escolar. Y digo gestionamos en todos los aspectos que os podáis imaginar. Yo os voy a contar mi caso particular, el de mi cole. Mi cole es un centro nuevo que tiene 5 años, se crea hace 5 años, y tuvimos que encargarnos desde la legalización del comedor, la autorización administrativa para que pudiera darse comida en aquel comedor, las inspecciones de sanidad, bueno, absolutamente todo, el abanico de cosas que os podéis imaginar, lo tuvimos que hacer desde los padres y madres con más o menos formación, porque claro, al final los padres y madres no dejamos de ser voluntarios y voluntarias, que tenemos muy buena voluntad, valga la redundancia, pero a veces no tenemos la capacidad o no tenemos por qué tener esa capacidad. Bueno, pues gestionamos todo y abrimos nuestro comedor escolar. ¿Qué hacemos cuando abrimos un comedor escolar? Pues podemos hacer lo que queramos, básicamente. La normativa aquí en Navarra no nos exige casi nada. Entonces podemos contratar con quien queramos. Hay compañeros de otras AMPAs que hacen un pliego interno ellos para licitar su comedor. En mi comedor escolar, por ejemplo, esto no lo hicimos así. Directamente hablamos con un par de empresas y elegimos a la que nos, bueno, básicamente a la que ya teníamos del cole del que veníamos antes de enviarnos a este nuevo. Y con la empresa coordinamos el número de monitoras que necesitamos, el precio que nos va a costar al año, o sea, el precio que ellos nos cobran, lo miramos a ver cómo lo podemos ajustar para ver cuánto le va a salir al usuario. Si hay un problema, ¿qué pasa con los problemas en los comedores, ¿no? Hablabais en Castilla y León, tenéis ese teléfono, ¿no?, para incidencias. Nosotras no tenemos ningún teléfono para incidencias. Si hay un problema en nuestro comedor escolar, el teléfono de incidencias es la cabeza visible del AMPA. Él o ella se come este marrón, por decirlo de alguna manera. Hay veces que tenemos problemas reales. Problemas, por ejemplo, que nos suele pasar en Navarra y que no está bien resuelto a nivel de la comunidad, que igual también lo tenéis en otras comunidades. Nosotros en el tiempo educativo, pues el alumnado, por ejemplo, con necesidades educativas especiales tiene un cuidador. Ahora le han cambiado el nombre y la verdad que no me lo he aprendido. En el comedor escolar se supone que lo tienen que tener, pero no suele llegarnos. Entonces nos encontramos con que tenemos a un alumnado que tiene un peor trato en los comedores escolares, que no debería de ser así, porque el departamento en principio sí que prevé que pueda tener ese acompañamiento, pero no suele llegarnos porque generalmente los centros, pues esas horas se las adjudican ellos, ¿no? Entonces nos encontramos con problemas, ¿no? A veces, cómo atendemos a este alumnado, porque hablabais lo importante que es que el comedor sea un espacio educativo. Pues efectivamente, nosotros en Navarra llevamos toda la vida reclamando que el comedor escolar sea un espacio educativo, que las monitoras del comedor tengan una formación, porque al final aquí en Navarra por lo menos les han recortado el número de horas de trabajo a 2 horas al día. Claro, con 2 horas al día, pues os podéis imaginar el personal que podemos encontrar en el comedor. Pues generalmente un gran profesional pues no está en el comedor escolar, ¿no? Porque necesita algo más que dos horas al día, ¿no? Ya hemos conseguido que tengan 2 horas y media, o sea, ha sido una pelea estratosférica y tienen 2 horas y media de trabajo al día. Pues al final tienen mucha voluntad, porque es verdad que la gente, o por lo menos yo con la que me he encontrado, tiene mucha voluntad, pero a veces le falta pues ese acompañamiento, ¿no? Esa formación. Y sí que es cierto que aquí en Navarra al menos depende de cada centro el que el comedor funcione mejor o peor. Me explico. Es del AMPA, lo gestionamos el AMPA, pero cuando hay un problema, a veces el AMPA no sabemos cómo darle respuesta, ¿no? Por lo que decíamos antes, somos padres y madres y llegamos hasta donde llegamos. Hay centros que nos acompañan en este viaje y pues el orientador, el director o la directora, el jefe de estudios nos ayuda y aplicamos el mismo plan de convivencia y funcionamos relativamente bien, pero otros que se ven absolutamente solos, abandonados a su suerte, ¿no?
Entonces, esto que decía al principio, ¿no? Que somos la envidia o creo que en algunas comunidades miran a Navarra con cierto gusto, bueno, pues también tiene esas sombras, ¿no? en nuestra gestión. He leído en el chat que alguien comentaba cómo hacemos los patios, ¿no? Que algo más que estar en el patio y tal. Si os sirve, nosotros en nuestro cole, sé que algunos más aquí en Navarra lo hemos hecho, hemos contratado un monitor de ocio y tiempo libre para dinamizar los patios. Esto obviamente va a cargo del volumen de la facturación del comedor y con cargo a la cuota que los padres y madres abonamos todos los meses. Pero bueno, nos ha funcionado muy bien y nos ha evitado bastantes problemas. Y ya por último, también he leído en el chat algo en cuanto a la duración de los comedores. Nosotros aquí en Navarra, todavía en nuestros centros públicos hay algunos que son de jornada partida y otros que son de jornada continua. Entonces la duración del comedor varía en función de qué jornada tengas. Lo mínimo que nosotros solemos tener es 1 hora y media, 1 hora 40 de periodo de comedor. Entonces ahí encajamos, pues depende del centro, pues igual tienes que hacer 2 turnos, 1 y el momento de patio antes o después y bueno, pues sobre todo eso, con esos monitores de ocio y tiempo libre sí que hemos conseguido pues darle un poco más al patio, ¿no? Y que no sea solo un espacio en el que salen los chavales y chavalas y ya está. Y yo creo que así en grandes rasgos esto es nuestro comedor. Vale, muchísimas gracias, Noelia. Voy a dar paso a los compañeros de Navarra y de Andalucía. Creo, Satur, que Extremadura, el compañero o la compañera de Extremadura no había podido finalmente venir. No. Entonces, Cantabria, si quieres ahora dar paso a Cantabria y luego a Andalucía. Sí que os pediría la mayor brevedad posible para poder disponer de tiempo para comentar las dudas o las reflexiones que los participantes están poniendo en el chat, ¿vale? Muchísimas gracias. Chechu, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Soy Chechu, pertenezco a la Comisión de Comedores de CEAPA y aparte soy secretario de CEAPA Cantabria. Voy a intentar no alargarme mucho, que bueno, tengo bastantes cosas porque estamos de estreno. Se ha hecho un programa de control de menús escolares que se presentó en el mes de diciembre, bastante ambicioso y que va mucho en la línea que estamos pidiendo desde CEAPA, de productos de temporada, kilómetros cero. No voy a enrollarme mucho con él. Pero este programa, por ejemplo, se ha realizado después de 2 fases. Una documental de más de 78 centros y otra que ha sido la visita in situ, viendo las carencias y necesidades de todos los centros. Ya te digo, es un programa que a mí personalmente me gusta mucho, aunque veo que faltan ciertas cosas, no me voy a enrollar mucho con él, pero sí hay un punto que quiero destacar y es que se pide la cocina in situ desde el gobierno. Es un punto bastante importante. Veremos si realmente no empiezan las contradicciones, que cuando se haga un nuevo centro eso no aparezca y vayan a lo de siempre, cocina de línea fría o línea caliente, porque tengo el ejemplo, por ejemplo, del último colegio que se inauguró aquí al lado en Colindres, en el 2014, que no, un caso cocina no le pusieron cocina in situ. Ellos llevan ya 2 años y estas semanas he vuelto a pedir de nuevo de que les envíen una tubería para enviar el gas, poner la cocina in situ, y el gobierno de Cantabria ni responde. Es decir, que empezamos un poquitín con las contradicciones. Es pronto para saber si este programa va a quedarse en unas buenas intenciones o realmente se va a transmitir a los comedores. Yo pienso de que entre 1 año o 2 años se podrá hacer una valoración bastante positiva. Yo de momento lo que he hecho es mirar ciertos colegios, porque igual que ha pasado en Castilla y León, la licitación se ha retrasado 6 meses, ha sido en diciembre, entonces he podido más o menos mirar algunos. Y sí veo, por ejemplo, que la mayoría dan de 4 días a la semana fruta de temporada y una yogur nada más. Es decir, es un avance bastante importante. Aquí se trabaja, ya os digo, con línea caliente sobre todo. Y después también tenemos alguna cocina in situ, que dan pocas, que pueden ser gestionadas o bien por la administración pública o bien por empresas privadas. En cuanto a las licitaciones aquí, a ver si os lo puedo explicar porque es un poco lioso. Si habéis escuchado una vez, se suele decir que en Cantabria las licitaciones y lo que es la gestión de los comedores lo lleva la dirección de los centros. Es cierto hasta cierto punto. Se hace una comisión desde consejería, la cual no estamos los padres, cosa que no entendemos y que deberíamos estar, por supuesto. Esa comisión hace unos pliegos que tampoco conocemos su contenido y de esa comisión más o menos se elige 12 centros, que más o menos reúnen las características
de este programa nuevo que han sacado. Esos 12 centros se les envía a cada colegio y el colegio elige 3 que puedan ajustarse a sus necesidades. Esos 3 elige la consejería, 1. Después la gestión, si es verdad que la lleva directamente el centro, y si es verdad que la licitación la elige también el centro. Puede ser de 2 años, de 1 año, lo que estime prudente el colegio. Por ejemplo, ahora como se ha hecho en diciembre, muchos centros lo que han hecho es licitarla por 6 meses, para no pillarse las manos y ver realmente si cumplen. En cuanto a los monitores, tenemos a 2 monitores según el número de alumnos y una técnico según los números de 2 años que haya en el comedor, porque tenemos aulas de 2 años. Se ha conseguido reducir bastante el plástico, es más, muchos centros hoy día están dando el servicio de comedor con vajilla y vasos de cristal, que es un paso bastante importante. Hablando un poquitín de eso, ¿qué conlleva que lo lleve directamente el centro? Lleva que sea un trato más directo, es decir, que no tengas que andar con los rollos de pedir una reunión a consejería con todo lo que eso conlleva. Es decir, una interlocución directa de tú a tú, que por lo menos es más ágil, en el sentido de que no tienes que, pues eso, entre que te dan reunión en la consejería, una cosa y otra. Sí tengo que compartir lo que decía Olga, de que no hay mucha información en cuanto, por ejemplo, a las inspecciones, a las sanciones, a los pliegos de mejora. Eso no tenemos nada de información porque no la dan. En cuanto a lo demás, deciros que aquí, bueno, tenemos varias actividades. Por ejemplo, existe la red cántabra de escuelas de promotoras de salud, que tienen 3 puntos principales, que es la actividad física y el deporte, una alimentación saludable y la prevención de riesgos en el alumnado. También existen los huertos ecológicos, más o menos impulsados municipalmente, y también existen lo que se llamamos desayunos saludables, que consiste en unos institutos o colegios tienen fruta gratuita durante X tiempo. Por ejemplo, aquí en la zona oriental hay varios institutos que te la dan todos los miércoles del mes, fruta gratuita, que está pagada por el AMPA, 2 veces por el instituto y una por el que lleva la cantina del instituto. Y así más o menos es como funcionamos en Cantabria. Así que yo sé rápido y conciso. Muy bien, has hecho una fotografía ahí muy esquemática, pero muy clara. En el chat pedían que repitieras el nombre del proyecto, del programa que nos comentabas. Sí, el programa es Control de Menús Escolares. Además va acompañado con un vídeo, si lo busquéis en YouTube, que se llama Plato Saludable Cantabria, que tiene un eslogan que lo dice todo. Lo que comemos hoy es tu salud de mañana. Os lo recomiendo. Además, Satur me parece que tiene, porque lo envié a la comisión toda la documentación. Satur lo puede pasar todo. Sí. Porque ya te digo, es un programa bastante ambicioso. Ese Veremos programa, si se plasma. Ese programa surge y será aplicado por el gobierno de Cantabria. ¿Sí? Ahí tenemos sí. Por eso se han hecho las citaciones en diciembre, porque están esperando ya a la presentación. Y parece que, bueno, a ver si realmente se plasma luego realmente en los comedores o queda, como una vez más, pues en unas buenas intenciones y nada más. Bueno, ahí estarán las familias para que no sea así. Vale, pues escuchamos entonces a Andalucía, no sé si Gema, ¿verdad? Nos iba Olga entonces. Olga y su compañera Isa, ¿no? Mi compañera Sour, creo que... Sour, comentas tú, que a mí ya me han oído mucho. Sí, estoy aquí. Hola, bienvenida. Pues nada, cuando quieras. Buenas tardes. Olga, ¿empiezas tú? Venga, como quieras. A ver, vamos a intentar ser muy sintéticas, ¿vale? En principio, comentar que Andalucía, la gestión depende de licitaciones centralizadas por parte de la agencia de la Junta de Andalucía, y se hacen lotes de centros educativos que pueden estar uno en Almería, otro en Huelva, o sea, hacen lotes así sin ningún sentido, por decirlo de alguna manera, que llevamos años exigiendo que haya controles por parte de esta agencia
para que no haya deudas en la gestión de personal, que es el motivo por el cual hemos estado sufriendo la suspensión del servicio en muchos colegios. Muchas de las empresas de catering que gestionan los comedores en Andalucía han dado la espantada y nos han dejado colgadas a las familias. Casi todos los años tenemos casos de hasta cientos de colegios sin servicio de comedor durante meses. Pero también es la propia Junta de Andalucía la responsable de generar la deuda con las empresas y entidades que gestionan los comedores, con lo cual no todo es responsabilidad de las empresas, ¿vale? También es la deuda en pagar la parte que le corresponde a la Junta, sobre todo en las bonificaciones al alumnado que recibe bonificaciones, ¿no? A las familias. El problema que tenemos es que, otro problema que tenemos es que las licitaciones se hacen a la baja, lo ha comentado antes también Noelia, y al hacer licitaciones a la baja se le da a la empresa que menos coste le va a suponer a la Junta de Andalucía, independientemente de que eso al final hace que el servicio no sea rentable o que la calidad de los productos y las condiciones laborales sean una miseria, ¿no? Sean muy malas. Comentar que en Andalucía trabajamos con Justicia Alimentaria, tenemos un convenio de colaboración. Con esta entidad tenemos un convenio también que os he comentado antes a nivel de la CEAPA, y en Andalucía lo que hemos hecho con ellos ha sido, hicimos en 2021 un decálogo de medidas para garantizar unos comedores escolares sostenibles y saludables. A través de ese decálogo, o sea, a partir de ese decálogo hicimos un vídeo que lo hemos difundido por redes sociales y que os animo a visionar, a ver qué os parece, como para formar a las familias, era un poco el objetivo, y hacer peticiones a la administración. Hemos hecho también una formación online para familias. Y finalmente, y esto igual puede ser interesante, y así lo hemos comentado en el grupo de comedores de la CEAPA, la encuesta que hemos realizado conjuntamente, tanto por un lado una encuesta a familias usuarias de comedor y otra a AMPAs, lo digo por lo que comentabais de la necesidad de tener datos, ¿no? De tener datos que avalen nuestras peticiones. Bueno, pues la encuesta la han contestado 3.744 familias, que no es poco, fue una encuesta realizada entre septiembre y octubre de 2022. Y en ella se refleja pues un poco lo que hemos visto todos, ¿no? Que el servicio de comedor está totalmente desconectado del proceso educativo, que existe un desconocimiento brutal de cómo funciona el servicio, falta de transparencia, opacidad, que los niños y las niñas salen con hambre del comedor, solo el 32% salían saciados, que la mayoría de las familias rechaza el modelo de línea fría, que falta formación del personal que trabaja en el servicio en cuanto a habilidades de comunicación, resolución de conflictos, y que las familias quieren acceder a menús y poder visitar el comedor, ¿no? Esos son un poco los titulares de esa encuesta que seguimos analizando y que creemos que es un instrumento que nos va a facilitar mucho nuestra labor reivindicativa por un lado y formativa. Y Sour, tú ibas a comentar algo también, ¿verdad? Añadir también que por las quejas que hemos presentado a la PAE, pues nunca nos han contestado, ni la hemos hecho por varias vías y nunca contestan. También que las empresas de catering a partir de enero cambiaron los menús bajando la calidad y la cantidad. Las familias siguen quejándose, los niños, las frutas, por ejemplo, muchas veces están en mal estado, pescado seco, comida no apropiada. También hacer un hincapié es que en Andalucía, sobre todo en Granada y en Almería, tenemos un gran número de niños que necesitan dieta menú halal, según sus creencias religiosas, y nos está ofreciendo, y el porcentaje de niños musulmanes no es poco, es muy alto. Y tampoco se ofrece. Y eso que ante la delegación la hemos presentado, lo hemos solicitado varias veces, y tampoco se nos ha contestado ni se ha solucionado el problema. Sin embargo, en otras comunidades sí se están ofreciendo ese tipo de menú. Y la verdad, en Andalucía es lamentable que a estas alturas todavía no se está ofreciendo. Hay colegios con 90% o más de niños musulmanes que no se les está dando este servicio.
Sí, y lo último igual comentar, como decía Sogur, ¿no? Al final el comedor escolar en la escuela pública, defender los comedores escolares de calidad, estos servicios complementarios que llaman complementarios y que para algunas familias son básicos y fundamentales, ¿no? Defender esos servicios de calidad y que atiendan a los usuarios de manera adecuada es defender la escuela pública, ¿no? No es algo baladí, ¿no? Sin duda, sin duda. Muy bien, pues muchísimas gracias y por todo, por lo que nos habéis mostrado y porque realmente ha sido una fotografía multicolor que nos muestra cómo hay comunidades que nos resuenan, como nos acabáis de decir ahora, ¿no? Y comunidades a lo mejor de las que podemos aprender y ver la posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Dentro de nuestro mismo territorio nacional. Estupendo. Y paso la palabra a Roberto y a Mariluz para que nos puedan hacer como un poco un barrido de las dudas establecidas en el chat, cuando queráis. ¿Empiezo yo, Mariluz, o como quieras? Sí, tú si quieres. Que no has hablado nada. O como quieras. Vale, porque eso suena... A ver, no hay muchas. Yo pensaba que igual iba a haber más y que íbamos a tener aquí un mayor problema y tal, pero no. Casi todas son relacionadas con la calidad, con la cantidad. Me sorprende porque dicen que se dan frutas por mitades en los colegios. Que parten la fruta a la mitad, que están introduciendo otra vez yogures con sabores azucarados y demás. Bueno, azucarados no, que tienen azúcar, quiero decir. Entonces, en relación a eso, sobre todo calidad, cantidad, cómo quejarse, cómo poder movilizarse, cómo exigir que haya cocinas in situ, ese sería un poco las... Y luego una cosa que yo no sé, porque aquí estábamos en un rifirrafe o yo contesto y ya me dice otra cosa, los ratios por monitor. Yo tengo los ratios por monitor, que creo que lo ha dicho bien Satur, en primaria 1 cada 25, en infantil 1 cada 15, en secundaria, que bueno, aquí no tenemos, pero nosotros 1 cada 30, y luego alumnos con necesidades especiales 1 cada 6. Y luego aparece o fracción mayor de 15 en primaria, o fracción mayor de 10 o fracción mayor de 20, así vamos bajando, ¿no? Entonces dice, cuando las fracciones no lleguen a coger otro monitor, se sumará a la parte inferior. Entonces pregunta que en un colegio de 39, pero no sé si habla de infantil o de primaria, que quizás eso habría que coger a esta chica, a esta madre, y preguntarle para contestarle directamente, porque se tenía que ir del chat y dice que se va con las dudas y no sé qué y tal. Entonces, yo tengo cogido el nombre de quién es y contestarle, pues eso, decirle en su colegio tiene que tener tantos monitores. Y si no los tiene, ¿dónde puede preguntar? Yo le he dicho que puedo preguntar al director, decirlo en el consejo escolar, poner la queja y tal. Le he ido contestando por ahí. Y a ver, y creo que... también lo habéis comentado, lo de en Navarra tienen monitores para dimensionar el patio, el tema de la educación, que lo sueltan en el patio y ala, ya está, que hagan, que jueguen por ahí y tal. Eso es una queja repetida y desde siempre. O sea, sabemos que los monitores, en cuanto los dejan salir, ya luego muchas veces se olvidan de ellos y les dan un balón y que jueguen. Y parece ser que esa queja es bastante extendida también. Que no les contestan en las quejas, que hay también de niños NEAI, que creo que son los de necesidades especiales, ¿no? Que eso ya lo he dicho que están. Claro, esta es buena. Como el plan lo aprueba el Consejo Escolar y ahora ha habido una nueva empresa, tendrá que aprobar otra vez el Consejo Escolar el plan del comedor. Pregunta, que si tienen que volver a probarlo. Esa pregunta la hacen. Porque se supone que ha entrado una nueva empresa. O se cumple la anterior, o esta nueva empresa trae otro. No sé, esa pregunta me ha quedado ahí. El plan de comedor con la información específica que rige a cada colegio es pública para todos los padres o solo está disponible para el colegio.
Claro, es que el plan, cada colegio tiene su plan, ¿no? Entiendo yo, que tiene que tener Satur o Alejandro. A ver, bueno, yo lo que puedo saber, los consejos escolares aprueban el plan, pero que suele ser bastante genérico. Entonces, es probable, nos tendremos que informar, a lo mejor Alejandro tiene más información, es probable que, aunque haya cambiado de empresa, las condiciones generales del servicio de comedor no van a variar, con lo cual no creo que a lo mejor tengan que imponer mucho más, porque la subrogación del personal suele estar, si no ponen más, el horario va a ser el mismo y las condiciones a lo mejor de recogida y entrada se las van a poner desde el consejo escolar. Si la vas a recoger, en algunos puedes ir a recogerlo en cualquier momento, en otros van a las horas, a las cuartos o cosas de estas. Entonces ahí es probable que no. Se le puede pedir esa información a través del representante de los padres o del representante del panel, eso lo podrán pedir. Yo no sé si es un documento, yo la verdad que no lo sé si es público, me informaré, pero sí que se puede pedir esa información a través de los representantes de los padres. Alejandro, no sé si quieres... Pues no, yo es que la verdad es que desconozco si tienen que volverlo a hacerlo. Estaba buscando a ver si encontraba algo de información, lo miramos y contestamos. La verdad es que supongo que igual que se subroga el personal, se podrá a lo mejor simplemente hacer una mención en el consejo escolar y aprobar el mismo plan que serán las directrices de funcionamiento que será aplicable a la nueva empresa. Pero no obstante lo miraré un poco detenidamente para poder decir. Buenas tardes, soy Francis, perdona que me inmiscuya aquí. Es que había contestado en el chat, soy Francis de la Federación de Burgos, Pampa Burgos. Había contestado yo a Mara porque me he mirado un poco la normativa. El plan de comedores escolares es un plan que se hace en el centro, en principio lo propone el equipo directivo y se debe de incluir en la programación general anual, con lo cual va a consejo escolar y se debe aprobar, es anual. En cuanto a lo que ella preguntaba, que si se tenía que cambiar el plan general porque entrase otra empresa, yo creo que lo que se tiene que hacer es conocer a esas personas, o si cambian las personas que van a estar en el comedor, de en qué consiste el plan del centro, en el que puede haber medidas higiénicas, medidas de conciliación, medidas de convivencia, todo ese tipo de aportaciones que estén en ese plan, pues tienen que ser conocedoras si entra un personal diferente. Es básicamente, pero el plan es de centro, No sé si ha quedado más o menos claro. Es lo que dice la normativa, ¿eh? De acuerdo, gracias. Bueno, no sé si Mariluz quería añadir alguna cosa, si no ya damos paso a las personas que están levantando la mano para escucharlas. Mariluz, no sé si querías añadir alguna cosa más. Sí, bueno, de Lampa Teleno tenía la duda de los horarios del comedor y si se podía más o menos exigir que hubiera una salud de higiene bucal. Que los niños llevaran su neceser y se pudieran allí lavar los dientes y demás, igual que al principio lavarse las manos, que en algunos casos pues no lo realizaban. Y también había otra también de ellos, de Lampa Teleno, que si se incumple el menú escolar, que si eso se puede solicitar un informe de por qué no se ha hecho esa comida y demás, porque muchos padres lo que hacen es, según lo que vayan a comer, pues tienen unas cenas. Entonces, en algunos casos, pues no se ha dado de comer lo que venía en el menú. Que si se puede hacer un informe o se puede reclamar de alguna manera. Exacto, no sé si... a ver, el horario suele ser 2 horas. Si la jornada es continua, acaba a las 2, pues de 2 a 4. Si acaba a la 1:30, de 1:30 a 3:30. Es lo que está en Castilla y León, de lo que yo conozco, ¿eh? Que no sé si habrá alguno más. La salud bucodental, en teoría deberían. Yo los que conozco siempre lo han hecho, menos en época de pandemia, que dijeron que era más peligroso lavarse los dientes por los problemas. Que lo exijan, porque se lo van a poner.
Yo en algún colegio después de la pandemia, cuando ya empezaron un poco la normalidad, no lo estaban haciendo, llamamos al 012, reclamamos y lo pusieron a los 2 o 3 días, lo pusieron, o sea, que lo reclamen. Y si no, que se pongan en contacto con, si es del Telenoco León, para que lo comenten en dirección provincial para que se lo recuerden. Eso puede ser temática del plan de comedor del propio colegio, ¿no? Sí. Que debería ser una manera de funcionar el comedor del propio colegio. Muy bien, pues si os parece voy dando paso a las personas que han ido levantando. Un segundo, sí, otra perdona, cosa. María. Irene también dice que ya está en el consejo escolar y que nunca se ha hablado nada de comedores escolares. Entonces... Por eso es importante este tipo de encuentros para que sepamos qué cosas se deberían de producir en nuestros centros y exigirlos a través del consejo escolar. Porque realmente deberían de tener un plan, vienen por normativa. Entonces, en el chat ha puesto, perdona Sol, en el chat ha puesto Francis cómo es. De todas formas, lo que haremos será recoger, como esto queda grabado, recogeremos todas estas dudas, las contestaremos y os mandaremos a todos los que habéis participado un documento también con las preguntas y las respuestas para que queden por escrito, aparte de que luego el grupo de comedores hagamos otra información o formación. Sí, en eso sí que intentaremos resolver todo lo posible, pero también con el tiempo del que disponemos, que ahora todo lo que ha ocurrido aquí se lleva al grupo de comedores de trabajo que de Confapacal, y la idea o la propuesta del grupo de comedores será trabajar un documento informativo para las familias, recogiendo todo esto que se está hablando y las dudas más repetidas que se están produciendo. De cualquier manera, el correo de la Confederación, que es muy fácil, confapacal@gmail.com, y si no, en las redes sociales, en cuanto pongáis Confapacal, lo vais a encontrar. Podéis escribirnos siempre que queráis, y si sabemos resolver la pregunta, la resolvemos, y si no, pues preguntamos para poder resolverla. Pues Marilu, no sé si queda alguna cosilla o ya paso a las personas que querían comentar. Perdón, yo había dicho lo de la trazabilidad, porque para saber si nuestra comida va a llegar de la cocina central de Zaragoza, en el caso de Salamanca, porque tenemos serias, creemos que viene de Zaragoza. Entonces hemos pedido la trazabilidad, nos dicen que lo pedamos por escrito. No sé si alguien, estos de Burgos, que son unos cracks en tema de normativa, si hay algún documento en el que veamos que podemos conocer de dónde proviene esa comida, para saber si la cocina central es la de Valladolid, como habrán puesto en los pliegos, para que les dieran puntuación, o si viene de Zaragoza. Y si tenemos acceso a ese pliego, de contrato que han presentado, que no es público, saber si han obtenido puntuación por el tema de haber presentado la cocina de Valladolid, cuando realmente a lo mejor Aramar lo estará trayendo de la otra. Roberto, Aramar tiene una cocina central en Salamanca. No sé si lo traerán, pero sería lo más práctico. Aramar tiene cocina central en Valladolid y no da abasto ni con los colegios de Valladolid. Pero en Salamanca también tiene hay un registro sanitario con Aramar de Salamanca. Ya te lo paso para que indagues. Sí, pero pero tenía porque cocinaban en las residencias del Colegio Oviedo, el Cuenca, y tenía un restaurante de la universidad, pero supongo que será ese el registro sanitario. Cocina central, las que tienen aquí no abastecen a los colegios. Pero bueno, de todas formas, la pregunta es podemos pedir la documentación de la trazabilidad de los alimentos para saber de dónde proviene ese menú. Y saber qué días los traen, porque habrán puesto, seguro que les van a puntuar por haber puesto la cocina de Valladolid o incluso la de Salamanca, ¿eh? Si tú dices que sí, el registro sanitario aquí tienen, pero pueden tener 3 el Colegio Fonseca, de la universidad, que es un restaurante abierto al público, pueden tener del Colegio Cuenca y pueden tener del Colegio Oviedo, donde tienen cocinas. Registro sanitario tienen, pero esas no son las cocinas centrales que abastecen a los colegios. Ya, yo no lo sé, yo lo he buscado y había, pero bueno, la trazabilidad como tal lo vemos. Yo no conozco una legislación
o sea, que nosotros como AMPA podamos o como padres podamos pedirlo. La trazabilidad es obligatoria por la legislación, y los servicios sanitarios lo tienen. Yo lo pediría a través, o la dirección del centro, a ver cómo está. Mira a ver si viene etiquetado con el registro sanitario, viene una etiqueta en la comida, en las barquetas, viene una etiqueta, si viene el registro sanitario ya lo sabéis de dónde viene. Os digo cosas como muy básicas, que no lo sé. Sí, sí, yo he hecho fotos, es que ahora no nos han dejado entrar, de momento no hemos entrado, pero bueno, entraremos a los comedores, no pasa nada porque entraremos. Pero bueno, era por si había una forma rápida. Vale, voy a cortarte, perdón, Sí, perdón. Roberto, Sí. porque si no se alarga mucho para dar oportunidad. Solo voy a recordar una cosa, tanto las federaciones como la confederación somos madres, padres, familias, cada uno con un perfil profesional, no somos expertos en esto. Cualquier cosa qué documentos tenemos que pedir, cómo se puede saber, tenemos que recordar que la dirección provincial, cada dirección provincial tiene la comisión de comedores, que ya lo han comentado. Y ahí estamos representados a través de nuestras federaciones. Por eso es tan importante que nuestras AMPAs estén federadas y que las federaciones estén en la confederación, porque la confederación tiene representación en la comisión de comedores a nivel regional. Entonces, ahí es donde podemos exigir transparencia, información, trasladar todas estas dudas y pedir esa documentación. Y ahora sí que voy a pasar ya la palabra a las personas que tenían levantada la mano. Elena, cuando quieras. Elena Matilla. Vale, hola. No sé, quería comentar un poco también de algo que a lo mejor creo que no se ha oído o no se ha hablado. León, a mí me preocupa también un aspecto que ya en la comisión hemos hablado, creo, respecto a la proliferación de centros alrededor de los centros escolares, de guarderías o de ludotecas donde se les da de comer a los niños que no aceptan o que no quieren formar parte de estos comedores escolares, ¿no? Y que bueno, a mí me preocupa porque quienes se van quedando en los comedores escolares al final son la gente con menos posibilidades económicas y bueno, me resulta una problemática, ¿no? Algo que evidencia de que los comedores escolares, hablo de esto para tratar de presionar de alguna manera también a las comunidades de lo que está surgiendo en torno a los centros escolares y que creo que puede ser importante, ¿no? Hacerles ver que la gente se está yendo a comer a otros sitios, que la necesidad está en más personas incluso o más familias incluso de las que lo están utilizando y no lo usan por estas deficiencias. Y yo creo que eso también puede ayudarnos a presionar de alguna manera de que evidenciando, no sé si me he explicado, que me lío yo. Lo que pasa es que hay veces que la administración es como mientras menos tenga, menos trabajo. Yo creo que también es concienciarnos como familias que si algo no funciona, no te vayas, lucha porque sea bueno, posible, porque sí. es el derecho de nuestros hijos. Sí. Los comedores es un derecho. Sí, entonces, yo estoy de acuerdo también con esa postura, pero bueno, que es algo que me parece a tener en cuenta porque encima normalmente quienes se quedan a lo mejor son los que menos posibilidades de reivindicación tienen o menos formas de lucha o menos conocimientos, etcétera, etcétera. Y luego otro tema que no sé hasta qué punto también porque se me ha perdido algún trozo de las conversaciones, el tema de las posibilidades también de diferentes menús en los comedores, ¿no? Como por ejemplo vegetarianos, veganos y todo eso, que bueno, pues creo que hoy en día también, por lo menos ir metiéndoles la cosa, hay que ir metiéndola también. Será difícil, será complicado, pero bueno, que también son cosas, bueno, eso, y por supuesto también en la alimentación musulmana, bueno, cosas que hoy en día están, las alergias, que bueno, eso ya sí que estará, ¿no? Pero también hay que como requete demostrarlo y llevar informes muy documentados. Bueno, esas son problemáticas que por lo menos en mi centro escolar también están a la orden del día. Y bueno, no sé si se había llegado a hablar hoy mucho. Era un pequeño comentario de esto. Vale, muchas gracias, Elena.
Pues Ainhoa. Hola. A ver, aparte de lo que he comentado en el chat, que bueno, ya habéis ido contestando algunas de las dudas y otras son compartidas, yo quería haceros una consulta. Cuando es la propia dirección del centro la que pone problemas para que los niños hagan... Bueno, se laven los dientes después de comer y no los que se van a casa una vez terminan de comer, ¿podemos recurrir a alguien para hacer presión o la dirección del centro es la que tiene la última palabra? Satur, Alejandro. Se ha cortado un poco. Lo que le he entendido es que la dirección del centro es la que no quiere que los niños se laven los dientes allí, ¿no? Es que alega que es un poco complicado atender a los niños mientras están en el lavabo lavándose los dientes, como que no tienen personal, pero me hace gracia porque resulta que sí que les llevan a lavarse las manos antes de ir al comedor. Quiero decir, los niños no tienen más necesidad de vigilancia cuando se están lavando las manos que cuando se están lavando los dientes. Y lo que no entiendo es que como excusa pongan que es que como luego no se quedan extraescolares, pues que se laven los dientes en su casa. Bueno, se lavarán los dientes en su casa si van a su casa. Si luego tienen extraescolares fuera del centro, no se lavan los dientes hasta que no van por la tarde. Entonces, sin más, saber si podemos recurrir a alguien que no sea la propia dirección, porque me da la sensación que ellos, digamos que se lavan un poco las manos, dicen que son, en este caso es IGMO, la empresa que gestiona comedores, y se han lavado un poco las manos diciendo que es que ellos alegan que no tienen personal suficiente para hacer este control. De acuerdo, no sé si Alejandro iba a comentar Sí. o... Yo te diría que, o sea, maneras sí que tenemos. La primera que yo haría es que el director al final es el máximo órgano de organización y rector del comedor. Pero si el director no accede a esta reivindicación, que los padres que estén en la comisión, en el consejo escolar, que plantearán esa cuestión directamente en el consejo escolar, que en el consejo escolar votan la parte de profesores, vota el director, pero también votan los padres. Ahí tendríamos una manera de que pues, hacer un poco de presión para que eso se cambie. Si eso no funciona, al final podéis llegar hasta la dirección provincial. O sea, que al final el superior del director del centro pues es el secretario técnico de la dirección provincial, que es el jefe de personal de la dirección provincial, o el propio director provincial. De manera de llegar al director provincial, pues lo mejor es a través de la federación. Podéis solicitar una reunión con el director provincial a través del AMPA o bien a través de la federación, incluso llevar este asunto a la comisión de comedores. Yo entiendo que tenéis perfectamente derecho, igual que se organizan, lo que estás diciendo, igual que se organizan los turnos para irse a lavar las manos, se puede hacer un turno para ir a lavarse los dientes sin ningún problema y con el personal que tienen en todos los centros. O sea, que es casi es poneros pegas, pero que no dejéis de pelearlo. Por lo menos intentar hablar que esto llega hasta la dirección provincial y en la dirección provincial seguro que os dan la razón, porque vamos, es que es de lógica. Pues muchas gracias. El consejo escolar sí que lo mencionaron los compañeros del AMPA, pero parece ser que no llegó a ningún sitio. Entonces, bueno, se lo comentaré a los compañeros para ver si pueden pelear por algo más. Y luego lo otro que quería comentaros es, desconozco el nutricionista o la nutricionista que hace nuestros menús en base a qué los hace, pero para que os hagáis una idea, tenemos, los niños tienen legumbres 2 veces a la semana, verduras suelen tener 1, 2, con suerte, y luego el otro día o es arroz o es macarrones. Y luego el primero y el segundo, esa combinación que hacen muchas veces es absurda. O sea, te pongo tortilla de patatas de segundo, pero es que de primero te pongo pasta. De primero te pongo, no sé qué deciros, alubias y de segundo te pongo pollo. O sea, son unos contenidos a nivel nutricional, en proteínas, en hidratos de carbono, a veces desmedidos. Ahí se ha cortado, se entrecorta un poco. Que no se complementan, que son difíciles para, o sea, lo que
Y bueno, sin más, solamente haceros ese comentario, esa apreciación. Lo del yogur azucarado me llegó al alma. O sea, mi hija ha comido yogur natural toda la vida y desde que está en el colegio y va al comedor, como le ponen yogur de sabor, pues ahora hay que comer yogur de sabor. O sea, y me duele en el alma. Y lo del melocotón en almíbar, disculpadme, pero es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Tantos problemas, tanta incidencia que se hace en el tema de la obesidad infantil, de la diabetes, o sea, por favor, ya, sin más, solamente quería desahogarme un poco. Sí, no, lo compartimos contigo plenamente. No sé si queríais comentar algo respecto a lo que nos ha dicho Ainhoa. Vale. Bueno, fíjate que tiene toda la razón en esas demandas. Realmente el grupo de comedores que tenemos en Confapacal, pues precisamente lo que persigue en las demandas es intentar solucionar ese tipo de cosas y que, bueno, pues este tipo de limitaciones, pues a lo que es la alimentación saludable, lo que es el tema del consumo de azúcar, que es lo que tú hablabas ahora mismo, pues que llegue a una lógica y que si se puede plasmar algo de eso en la siguiente licitación de comedores, pues en eso estamos embarcados, en conseguir que eso quede plasmado de alguna manera. Pues que esperemos que para la próxima conseguir algo favorable. A raíz de lo que dice Alejandro, que ya os hemos comentado, ese documento del que habla, que lo generó el grupo de trabajo de comedores de Confapacal, insisto, con familias, cada una de un perfil profesional, es decir, que supuso un trabajo de lectura y de investigación y de normativa para poder elaborarlo, pues es un documento que, lo que comentó Alejandro, lo que pretendía era pedir pautas muy concretas para la licitación, para que ese pliego de licitación buscase la parte más saludable de todo este servicio. Son un documento de 30 folios, con detallado, argumentado qué se pedía, por qué se pedía, y lo tiene la consejería desde 2019. Y lo hemos reivindicado después. Es verdad que la pandemia ha sido un parón, pero cuando han salido de nuevo todas las licitaciones ahora, pues hemos comprobado que ese documento se debió de quedar en el cajón. Hace el 13 de enero tuvimos reunión con la consejera de Educación y también estaba el director general de centros, del que dependen los comedores. Volvimos a comentárselo, a mostrar todo lo que se está comentando ahora, el punto de vista educativo, la calidad, la falta de todo lo que hemos comentado en la reunión, se volvió a decir y el director general de centros comentó que bueno, que teníamos 4 años para trabajar juntos, para estar siempre en comunicación, para vigilar muy de cerca cómo funcionaba cada empresa. Volvimos a insistir en que la estructura para esa vigilancia y para recoger esas reclamaciones, esa realidad por parte de las familias existe en las comisiones de comedores que no se convocan. En las direcciones provinciales, por normativa, hay obligación de convocar las comisiones de comedor y en muchas direcciones provinciales no se convocan. Esa es una vía para recoger todo esto que está ocurriendo, pero también la comisión regional de comedores, que tampoco se convoca. Entonces le insistimos en eso, volvió a decir que sí que lo tendrán en cuenta y que estarán muy atentos, que de hecho tenían una reunión con las empresas que estaban recién licitadas y que iban a estar muy, muy encima. También es cierto que le dijimos la manera de hacer estas quejas, por qué las familias no tenían una respuesta, por qué no teníamos un lugar donde hacer esas quejas, donde se nos quedase registrado y donde tuviésemos una respuesta. Según él, había una aplicación en la que las familias podíamos poner la queja directamente, esa queja llegaba a la Dirección General de Centros, ellos la pasaban a la empresa y tenían que dar una respuesta y registraban todo eso. Le dijimos que desconocíamos eso, que habíamos tenido reuniones y nunca se nos había hablado de esa aplicación, que nos pasara los datos de esa aplicación para poder pasársela a las familias. Nunca más supimos, les hemos escrito un correo a la Dirección General de Centros recordando que nos van a pasar. No sabemos, no responden. Y creo que no responden porque no existe esa aplicación. Y nos lo estaba diciendo el director general de centros, de quien dependen los comedores. Con esto lo que os quería comentar es que la lucha y la reivindicación es lenta y constante, pero a veces hay que pensar, si no estuviéramos ahí, ¿a dónde habrían llegado? Bueno, el primer lugar donde habrían llegado es que no habría ni una sola cocina in situ, porque cada año hacen una tentativa de cerrar cocinas in situ. Y gracias a las familias, a través de las federaciones y de la confederación, se está evitando eso. De hecho, el director general de centros de ahora se ha comprometido ya en 2 reuniones
a que durante su mandato al menos, respondía por sí, no se va a cerrar ni una sola cocina in situ que exista ahora. Eso sí, después de eso dijo que por supuesto la consejería apuesta por la línea fría y que no piensan cambiar de la línea fría porque es la más segura, porque es sana, porque está muy controlada y porque no hay ningún problema. No entienden por qué no admitimos la línea fría. Bueno, quería mostraros un poco eso y luego simplemente aclarar, cuando hablamos de comisión y de grupo, que a veces lo hemos utilizado de la misma manera, yo hablaría de grupo de trabajo dentro de la confederación, tanto nacional como regional, grupo de trabajo de comedores compuesto por familias que luchan por recoger las necesidades y hacer reclamaciones, y por otro lado están las comisiones de comedores, que esas comisiones son entidades, lugares que ha generado la consejería por petición de las familias, por cierto, porque es una lucha que ha realizado las federaciones y confederaciones desde hace tiempo para lograr esas comisiones de comedor. Es algo que es oficial, que está dentro de la estructura de las direcciones provinciales y de la consejería. Muy bien. Bueno, pues no sé si mis compañeros quieren añadir alguna cosa o si alguien quiere añadir una última cosa, y si no, pues damos por concluido este encuentro, que espero que haya sido, bueno, clarificador y motivador también para seguir luchando por la calidad de nuestros comedores escolares. Vale, yo pues, tan solo sí. decir, bueno, pues agradecer que hayan, bueno, la participación de todos y que nos quede, no sé, si un único mensaje: reclamar, reclamar, reclamar y informar a vuestras AMPAs, a vuestras federaciones, para que podamos tramitar todo esto, porque es muy importante para mejorar el servicio.